Listo. Bien, bienvenidos a todos y a todas las que se conectaron en este evento que inicialmente se había pensado como un evento de pequeña escala, más bien de personas especializadas, interesadas en la obra de Henri Lefebvre, pero se volvió un evento de bastante relieve, espero, pero también de bastante presencia de gente de diversos países de América Latina y de México. Y nos da muchísimo gusto recibirlas en este espacio virtual que hemos usado masivamente desde la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a tener en este momento dos ponentes. En cada sesión vamos a tener 4 sesiones, el 13, que es el día de hoy, el 20, el 27 y el 20, 27, ya me perdí en las fechas, pero bueno, tiene el cartel, que nos lleva de aquí a fin de mayo en sesiones en las cuales vamos a presentar y discutir varias temáticas que surgen en diversas obras de Lefebvre. La última sesión se dedicará no solamente a hacer una síntesis, sino a abrir ideas y ver campos de aplicación de todo lo que está ofreciendo este pensador que es extraordinario, ha cubierto todo el siglo XX, naciendo en 1901 y muriendo en 1991, lo que hace también que se pensó en la iniciativa de manejar un evento aniversario, digamos, del 30 aniversario de su fallecimiento. De hecho, ya en 2001, a los 10 años de su fallecimiento, hubo diversos eventos en la UNAM. Yo mismo coordiné con otra persona un evento entre la UAM Xochimilco y la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana, y en esta ocasión es con Jorge Gasca, el doctor Jorge Gasca, que ven en pantalla, que es filósofo y sociólogo, urbanista, trabaja en el Politécnico, que tengo el gusto de conocer hace bastante tiempo y que también es un especialista de Lefebvre, y hemos pensado en esos diálogos a la limón, en la cual nuestras presentaciones se responden en alguna forma, tocan temas complementarios y permitirían de abrir un debate en la última sesión. Ese es básicamente lo que les quería dar de bienvenida, y vamos a entrar ya en las presentaciones, pero antes que todo quiero presentar a la doctora Marcela Ávila Egleton, que es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está haciendo un gran trabajo para lograr vivificar una facultad y finalmente una universidad que tiene ya casi más de un año cerrada físicamente, pero ampliamente abierta. Y yo diría que por esta situación de pandemia y de virtualidad, estamos tocando a puertas muy alejadas de nuestra universidad ubicada en el estado de Querétaro, en México. Y de hecho, en la hoja de inscripción que hemos pedido que llenaran, que era básicamente con el afán de conocerlos, de saber quién se están conectando con nosotros, pues estamos encontrando profesores de muchos países americanos, de Perú, de Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, básicamente todo el continente está representado acá, y nos da muchísimo gusto que el tema de la obra de Lefebvre haya abierto un interés tan amplio. Marcela, te quisiera pasar la palabra para, si quieres, darnos unas palabras y inaugurar formalmente este evento. Claro que sí, muchas gracias, doctor Yerno. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, que, como bien señala el doctor Yerno, esta virtualidad pues nos permite acceder a espacios que de otra forma sería complicado, y pues bueno, toca
ver las cosas buenas en términos de prácticas que nos puede dejar esta situación de la pandemia. El día de hoy damos inicio a este seminario, Contribuciones a la Teoría de la Ciudad, a 30 años del fallecimiento de Henri Lefebvre, y coordinado por los doctores Jorge Gasca Salinas del Instituto Politécnico Nacional y el doctor Daniel Yernó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Estoy segura que será un espacio en el que se podrán tener pues, discusiones interesantes que no solamente nos ayudan a nosotras y nosotros como académicos, sino también un espacio de discusión y de reflexión con nuestras y nuestros estudiantes, que pues finalmente son la razón de ser de las universidades. Así que siendo las 12 horas con 10 minutos, damos por inaugurado formalmente el seminario Contribuciones a la Teoría de la Ciudad, Diálogo, Análisis y Reflexiones. Agradecemos su participación en esta y en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Marcela. Cedo la palabra al doctor Jorge Gasca, que en buena medida él fue quien tuvo la idea de este evento y le aportó una gran dinámica en la construcción del seminario. Así que, Jorge, adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, pues mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a su directora, a Daniel Yernó, con quien estamos haciendo un intercambio académico. Yo formo parte de un semestre sabático y una actividad de investigación titulada Producción del Espacio, Derecho a la Ciudad y Teoría del Objeto, aportaciones de Henri Lefebvre a la teoría de la ciudad. Este hecho académico, intercambio académico es lo que permite establecer este vínculo. La UAC como institución sede brinda esta oportunidad, lo cual agradezco infinitamente, y de la misma forma el Instituto Politécnico Nacional, del que formo parte, la sección de estudios de posgrado e investigación, planeación territorial de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, a quien también envío mi agradecimiento. Especialmente, Daniel, quisiera hacer una mención importante en términos de esta oportunidad que propones, que facilitas para poder establecer este vínculo académico entre ambas universidades y entre nosotros mismos como investigadores. Entonces, este seminario originalmente iba a ser un diálogo entre Daniel Yernó y un servidor, y bueno, pues ahora podríamos considerarlo como un diálogo socializado, en términos de hacerlo público y de hacer partícipes a estudiantes y a instituciones, y lo cual me da mucho gusto, y agradezco también su interés y su participación, dado que se ha mostrado interés a lo largo de una gran cantidad de países que ya fueron mencionados por Daniel. Entonces, pues agradezco esta oportunidad y empiezo de inmediato con la temática que esperemos sea del interés de todos. Estamos cumpliendo 30 años está cumpliendo 30 años del fallecimiento de Henri Lefebvre. Quisiera comentar que ya se dice fácil, hace 20 años, Daniel Yernó, Celia Pacheco, David Moreno, tuvieron esa iniciativa tan importante de hacer un primer homenaje, y se realizó de manera multisede. Yo recuerdo pues la UAM Iztapalapa, la UAM Xochimilco, la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el propio Politécnico, la sección de estudios de posgrado e investigación, fungieron como sedes de estos eventos en los que participamos varios profesores. Bueno, pues la importancia, la relevancia de Lefebvre es tal que
ha despertado una gran cantidad de trabajos de interés en investigadores, y podríamos decir, en estos, digamos, 30 años de su fallecimiento, se han elaborado grandes aportaciones y se han difundido parte de su obra. Por ejemplo, La producción del espacio es un libro que actualmente ya lo tenemos en español. Tenemos otros trabajos publicados, como por ejemplo el de Karl Marx, Una metafilosofía de la libertad, publicado el año pasado, un poquito antes de iniciada la pandemia, en la presentación de la Feria Internacional del Libro, en la que me tocó participar en dicha presentación. Quisiera mencionar esta publicación porque realmente se vuelve un acontecimiento editorial, dado que forma parte tanto de la difusión del pensamiento de Lefebvre como la oportunidad de conocer los puntos de vista y comentarios de uno de, yo diría, el principal biógrafo, que es René Hess. Escribe un postfacio que forma parte prácticamente de una segunda parte del libro, y que sería conveniente consultar, dado que aporta elementos biográficos interesantes para el conocimiento de este autor tan importante. Y bueno, pues tenemos también otras aportaciones que se han elaborado a lo largo de estos ya 30 años de su fallecimiento. Bien, Henri Lefebvre destaca especialmente por algunas características, algunos rasgos que me permito mencionar rápidamente. En primer lugar, tendríamos que decir que se trata de un pensador del siglo XX. Se trata de un pensador marxista, crítico, que fue a su vez militante del Partido Comunista francés, lo cual hace de especial interés su conocimiento. Nacido el 16 de junio de 1901 en Haguet-Mont, y fallecido en Navarre el 28 de junio de 1991. Bueno, es uno de los grandes teóricos del pensamiento crítico francés, y propiamente podríamos decir, y tendríamos que enfatizar, de pensamiento marxista. La característica de su discurso no es propiamente un discurso, digamos, sistemático en el sentido del discurso hegeliano, sino en todo caso un pensamiento, eso sí, todo abarcante, al que Bolívar Echeverría, por ejemplo, le llamó pensamiento rizomático, en red, lo cual hace de este pensador un pensador especialmente importante, porque abarca una gran cantidad de aspectos de la crítica de la modernidad. Se puede decir que es básicamente un pensador de la modernidad, un pensador crítico, y tendría también que decirse que de la modernidad no solamente capitalista, sino también crítico del socialismo real. Esto lo hace también especialmente importante porque contribuye en gran medida al desarrollo del pensamiento socialista, y ahí es donde radica una buena parte de sus aportaciones. Además de ser militante del Partido Comunista entre 1928 y 1958, en el que fue expulsado por poner en tela de juicio tanto el discurso convertido, él dice, en ideología, la filosofía hecha ideología, y en el cual, o en aquella ideología en la que propiamente era imposible expresar crítica tanto en el Partido Comunista como en la Unión Soviética. Él fue especialmente crítico y defensor del marxismo antidogmático, prácticamente a lo largo de toda su vida. Él fue quien tradujo del alemán los manuscritos económico-filosóficos de 1844, los tradujo en 1932.
y bueno, forma parte de esa contribución que él hace a la teoría, al pensamiento marxista de Francia. Profesor de la Sorbona entre 1930 y 1940, cosa que deja en 1941 con la ocupación alemana en Francia, y forma parte de esa resistencia que forma parte de la historia clave del desarrollo pues, social, político y del pensamiento crítico. También profesor de la Universidad de Nanterre entre 1965 y 1972, en el año en que se jubila, según dice Remy Hess, participante del grupo de la Internacional Situacionista entre 1957 y 1961. Bueno, eso creo que son rasgos importantes de su vida, que lo caracterizan prácticamente en toda su obra intelectual. Si se pudiera hacer una revisión de su obra, que hasta donde ha sido posible, yo tengo registrados 69 libros publicados por Lefebvre. He hecho este ejercicio de poderlos ordenar, digamos, bajo ciertas, más bien intenciones que él tuvo a lo largo de su vida intelectual. Podría proponerse esta integración de su obra en 4 grandes bloques, ¿no? Las contribuciones al marxismo, en donde aparecen las traducciones, la defensa del pensamiento marxista crítico. En segundo lugar, la crítica de la modernidad, en la cual aparece también la crítica de la modernidad propiamente dicha, la crítica de la vida cotidiana y la crítica del espacio y la política, que es donde entran propiamente sus trabajos sobre la ciudad y el espacio, y que es lo que vamos a abordar fundamentalmente en este seminario. Un tercer bloque, el de la revisión y crítica del pensamiento filosófico, donde aparecen ciertas reflexiones filosóficas y una contribución a la estética. Y por último, un cuarto bloque un poco más pequeño, pero no deja de ser importante, los escritos autobiográficos. El primer bloque, bueno, no voy a leer todos los textos, pero básicamente aparecen textos como La conciencia mistificada, Lógica formal, lógica dialéctica, el marxismo, el materialismo dialéctico, La revolución hoy, Marx filósofo, Manifiesto diferencialista, Más allá del estructuralismo, etc. En el segundo bloque, la crítica de la modernidad, aparecen para una crítica de la modernidad, Introducción a la modernidad, hacia el cibernantropo, etc. La crítica de la vida cotidiana formaría parte, en nuestra opinión, de ese gran bloque y de esa gran intención fundamental que da lugar a la aparición de su obra sobre la ciudad y lo urbano. La crítica de la vida cotidiana, tomos 1, 2 y 3. La vida cotidiana en el mundo moderno es el último texto que es publicado en 1968. Y los textos fundamentales para la ubicación de su obra en relación a la ciudad, que son de 1968, el derecho a la ciudad, del 70, de lo rural a lo urbano, aspecto que vamos a abordar un poquito más adelante, la revolución urbana, también de 1970, de 1972, el pensamiento marxista y la ciudad, de ese mismo año, espacio y política, considerado como el derecho a la ciudad 2, del 74, la producción del espacio. Luego sobre el Estado escribe 4 volúmenes entre el 76 y 78, en el 83 la renta de la tierra. Después, bueno, entre los pensadores que aborda a lo largo de su vida se encuentran Nietzsche en 1939, el existencialismo del 46, Diderot del 49, Pascal, varias obras, varios tomos, de entre el 49 y el 54, este libro tan importante que se llama La Metafilosofía, Hegel, Marx, Nietzsche, en 1975, y en 1980, uno de sus últimos textos,
importantísimo, La presencia y la ausencia. También tiene trabajos sobre contribución a la estética, un libro sobre Musset, Rabelais y de Pignot. Los escritos autobiográficos, La suma y la resta, Tiempos equívocos y Conversaciones con Henri Lefebvre. Eso es un panorama de su obra abordado a lo largo de su vida, ¿no? Como decíamos, de 1901 a 1991, prácticamente le tocó vivir en carne propia los acontecimientos más importantes, pues, del siglo, la Primera Guerra Mundial, iniciada en el 1914, el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, en el 39-45, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Stalin en 1953, la apertura que se da del pensamiento socialista en la Unión Soviética, pero aún así dogmático, y la construcción del muro de Berlín en el 61, y bueno, y damos un salto hasta el 89, que es propiamente la caída del socialismo real en 1989-91. Para entrar directamente a los temas, o al tema básico de esta sesión, que está anunciado como De lo rural a lo urbano, giro estructural, enfoque metodológico y teoría del objeto, me voy a permitir hacer precisamente un comentario, en primer lugar, de por qué la importancia de este texto. Si bien es cierto que se trata de una compilación de artículos y no propiamente de un libro pensado como obra unitaria, sí es de especial importancia lo que él comenta en la parte inicial del libro, que es propiamente lo que nosotros llamamos un giro estructural, y que básicamente lo plantea de esta manera. Voy a citar textualmente. Dice: lentamente, dos verdades nuevas y solidarias emergen. Primero, Marx elaboró sobre todo la teoría de la producción, afirmando la primacía y el carácter determinante de las relaciones de producción y de propiedad, así como el carácter subordinado del reparto de bienes producidos, de mercancías y también de plusvalía extraída en la sociedad que analizó, la del capitalismo competitivo. Dejó de lado un conjunto de fenómenos relativos a las necesidades, y esto es importante, la demanda y el imperativo social, el consumo y su organización eventual. Pero estos fenómenos, dice, lo cual establece la segunda certeza, son utilizados para sustituir el pensamiento, la ciencia y la acción que Marx teorizó, por algo, otra cosa que sirva para como estrategia de las clases sociales, o en este caso del proletariado. Nos encontramos, pues, ante una nueva situación a elucidar. Si queremos comprender qué ha pasado en el siglo XX, ¿qué resta del pensamiento marxista? ¿Cómo elucidarla? Y él responde: estudiando la vida cotidiana, lugar de este cambio. Pero en tanto la sociedad en su conjunto se transforma y de industrial pasa a ser urbana, la vida cotidiana en cuanto marco urbano en que se establece bajo presión de las relaciones sociales y del orden existente, puede metamorfosearse y servir a la aparición de una vida distinta. Bueno, esta cita lo suficientemente amplia para visualizar este cambio que fue central en su obra y en su vida, juega un papel clave del cual se pueden desprender varias observaciones que nos interesa destacar. Primero, que el cambio problemático no es solo un cambio de tema, una inclinación personal por un campo de investigación. Más bien se trata de un giro estructural
que traslada las potencialidades sistémicas, es decir, las potencialidades del capitalismo en términos de enajenación, y por otro lado, la utopía la dimensión utópica de la modernidad. Aquí cabe decir o señalar que la modernidad no solamente es capitalista, sino puede no serlo. Esta distinción es fundamental en el pensamiento de Lefebvre. La modernidad es una modernidad que él critica en términos de la crítica al sistema capitalista, pero también se trata de la modernidad en tanto a la crítica al dogmatismo, a la ideología y al discurso enajenante del socialismo real. Entonces, tendríamos que decir, siguiendo este lazo argumental, que se desplaza el análisis crítico de la producción. Hay que recordar los 4 momentos que señala Marx en los Grundrisse en relación con la generación de la riqueza social, y menciona 4 fundamentalmente: la producción, la distribución, el cambio y el consumo. A la distribución y al cambio le llama él circulación. Bueno, entonces del momento productivo y circulatorio lo desplaza el análisis al consumo. Se vuelve entonces, se pone en juego el destino de todo un siglo, de toda una sociedad, de toda una crítica social, de todo un proyecto histórico por construir. La ciudad es un testigo, perdón, la ciudad es un testigo vivo y perceptible de toda una época, como bien lo dice Karel Kosik en su obra La ciudad y lo poético. Así pues, el sesgo del consumo en la vida cotidiana sirve al despliegue de la mercancía y del mundo del Estado. Eso lo dice en esta sección inicial del libro De lo rural a lo urbano. El camino de la crítica que Henri Lefebvre siguió es un camino colectivo preparado por la filosofía y la teoría social, no solo marxista. Otro punto destacable es que después de 1945, la tan manipulada dialéctica de la llamada relación estructura-superestructura había sido sacudida y a la vez enriquecida por temáticas como el fenómeno de la negligibilidad en las grandes ciudades, expuesto por Simmel en 1903, en esta obra conocida como Las grandes ciudades y la vida del espíritu, la decadencia de Occidente, expuesta por Spengler en 1918, los problemas de la legitimación en las ciudades de Occidente, expuesto por Max Weber en 1920, la Lebenswelt, el mundo de la vida, expuesto por Husserl en 1913, el espíritu de la utopía, expuesto por Bloch en 1918, la cosificación de la conciencia, expuesto por Lukács en 1923, el malestar en la cultura, expuesto por Freud en 1930, la pérdida o la trituración del aura en las obras de arte, y expuesto por Benjamin en 1936, los estudios sobre la autoridad y la familia de Adorno, Erich Fromm y Marcuse en 1936, la estructura de la acción social del 37 y otras aportaciones más. La modernidad no es una totalidad abstracta, sino que adquiere un tiempo, un espacio, y esto es muy importante, un lenguaje, o sea, la dimensión del sentido, que es a la vez histórico, social, político, económico, sincrónico y diacrónico, simbólico y estético, enajenado y enajenante. Esta es una aportación que desde los comienzos de la crítica de la vida cotidiana ya había incluido en sus textos Henri Lefebvre, y que son también expuestos un poquito antes del tratamiento de lo urbano en un libro sobre el lenguaje que escribió en 1966. La modernidad
no es más una abstracción, sino la existencia de una realidad capitalista concreta, un espacio y un tiempo subsumido o subordinado al funcionamiento, la funcionalidad, la organicidad, la estructuración y la eficientización de operaciones de acuerdo con programas de producción y de consumo dirigidos. La modernidad se vive todos los días y en todos los lugares. Se vive en el espacio, en el tiempo y en un elemento más, ya agregado por Lefebvre en sus consideraciones teóricas, el lenguaje, la dimensión del sentido, la dimensión semiótica. El espacio y el tiempo no están abismalmente separados, son aquí y ahora, tienen forma, contenido, función, estructura y no son algo dado, sino una totalidad diferencial y diferenciada. Son socialmente construidos, edificados en tanto obras y también como productos mercantiles. Su temporalidad está allí en la vida cotidiana y su existencia espaciaria o espacial tiene un lugar y un sitio específico. Este sitio ya es expuesto a fines de los años 60, a mediados de fines de los años 60 en sus obras específicas sobre el tema. Este espacio es la ciudad. Su expresión es lo urbano, es esta la nueva realidad que aparece ante los ojos de la teoría de Lefebvre. Hay una serie también de aportaciones que podrían identificarse a lo largo de estos textos. Básicamente podríamos destacar una serie de aportaciones de tipo metodológico que fueron expuestas por Lefebvre en varios textos. Me quiero referir a algunos puntos metodológicos expuestos a lo largo de, por ejemplo, el derecho a la ciudad o el de espacio y política, que también se considera el derecho a la ciudad 2, y se refiere, por ejemplo, a el método, primero, el método que él llama progresivo-regresivo, que es destacado por Sartre en la crítica de la razón dialéctica, y que se refieren propiamente al método que llama progresivo-regresivo, y es expuesto también de manera pues un tanto rápida, pero pertinente en la producción del espacio, en toda esa, digamos, presentación que hace a manera de postulados, que son 21, y justamente el postulado número 21 hace referencia a la, digamos, a la autoría de él como, digamos, crítico y teórico de la cuestión rural y urbana. Este método que él solamente, digamos, recoge de la obra de Marx, bajo la idea de que la anatomía del hombre esclarece a la del mono, es esa expresión que Marx la expuso de manera muy rápida, pero que la aplicó pues en una gran cantidad de obras, empezando por los Grundrisse. La recoge Lefebvre y la hace suya, y es conocida entonces en este libro de Lo rural a lo urbano como el método progresivo-regresivo, también llamado por él lógico-histórico. Hace referencia a, digamos, a las expresiones urbanas como parte de una tendencia digamos, del progreso y evolutivas de las comunidades que transitan de la vida rural a la vida urbana. De eso, pues, se refiere en una buena cantidad de documentos recogidos justamente en ese libro de lo rural a lo urbano, y que, digamos, le confieren una especial
relevancia a los estudios sociológicos que hace de la dimensión rural de la sociedad, ¿no? Para Lefebvre nunca deja de tener relevancia la dimensión rural de la vida social, pero también está siempre visualizando el futuro. Este futuro es visualizado por Lefebvre bajo un punto de vista metodológico, con un método que él también propone, crea, al que le llama transducción. La transducción, dice Lefebvre, se trata de la construcción de un objeto virtual, esto es, que no existe todavía, pero que seguramente existirá. Y este objeto virtual, pues es la urbanización total del planeta. Eso lo expone en la revolución urbana, mediante un esquema que va de 0 a 100, y entonces cuando la revolución urbana se haya dado, todo el planeta en su conjunto se convertirá en urbano, y a ese objeto virtual es al que se refiere en este proceso, en este procedimiento al que le llama él transducción. El otro elemento que destaca de manera metodológica o en forma metodológica es lo que él llama la metafilosofía. La metafilosofía es de alguna manera una respuesta a las ideas podríamos decir, utilizadas por el joven Marx en la ideología alemana y en la Sagrada Familia y los manuscritos económico-filosóficos del 44, que hace referencia a la realización de la filosofía. Dice Marx que la filosofía se supera realizándose, ¿no? Se destruye, se desmantela realizándose. Esto es propiamente haciendo la revolución, ¿no? La revolución, y además tiene que ser, de acuerdo con Marx, o tendría que ser la revolución comunista. Esta revolución comunista, Lefebvre lo identifica, lo visualiza y lo expone, no se ha realizado. En vista de que no se ha realizado y que más bien en la Unión Soviética se convirtió en una ideología de Estado, la filosofía sigue siendo vigente. Por lo tanto, es necesario desarrollarla, y se desarrolla también a partir de un conjunto de hechos, de acontecimientos y de contribuciones a la crítica de la modernidad capitalista. Esta dimensión es propiamente esta dimensión rebasada, superada, en el sentido de la superación hegeliana, es propiamente a lo que le llama él la metafilosofía. Como se puede ver también a lo largo de su obra, Lefebvre, cuando habla de la filosofía, siempre está pensando en esta posibilidad de superar, de no caer en la construcción de filosofías de la ciudad. Justamente cuando revisamos libros como El Derecho a la Ciudad, una preocupación básica de ese libro, así arranca ese libro, es, digamos, el desmantelamiento de las filosofías de la ciudad. Ahí hace referencia incluso a Le Corbusier y a otros autores que para él son los filósofos de la ciudad, y que hacen de la ciudad una fuente de enajenación. Y asimismo hace también digamos, una aportación en el sentido de la relación entre ciudad y filosofía. Si algo caracteriza a Lefebvre en relación con otros pensadores de la ciudad, es justamente su relación entre filosofía y ciudad. Es, yo podría decir incluso, el único que se plantea esta serie de conflictos, ¿no? de irrupciones y también de rupturas, ¿no?
Y precisamente la última parte que me toca exponer, que quiero exponer, hace referencia a ese apartado corto, pero a la vez denso, que es un poco, digamos, difícil de entender cuando no se han trabajado dimensiones que Lefebvre dejó como un tanto ocultas, todavía no tan explicitadas o tan vueltas como todos conjuntos explicativos. Y quiero referirme al tema de las tesis, ¿no? Encontramos eso que llama Lefebvre tesis en varios libros. Por ejemplo, la parte final del Derecho a la Ciudad, que tiene un texto de 5 páginas, muy breve, y precisamente por eso mismo, por su brevedad, se vuelve un tanto críptico y necesario de hacer interpretaciones sobre el tema. Tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo. Eso lo vamos a trabajar un tanto más cuando regresemos a esa obra, que será dentro de 2 sesiones. Y quiero centrarme justamente en la parte final del libro de Henri Lefebvre, De lo rural a lo urbano, elementos de una teoría del objeto. Se refiere a 19 elementos, 19 indicadores, 19 reflexiones que aparecen como elementos de una teoría del objeto. Desde luego, será motivo de un análisis pues más detallado en otro momento, pero básicamente quiero dejar planteado esta reflexión en relación a el pensamiento lefebvriano. Si nosotros revisamos, hacemos una comparación entre las tesis sobre la ciudad, el urbano y el urbanismo, solamente podríamos hacer referencia rápidamente a 7 aspectos: el rostro de la modernidad, la relación fin-medio sociales, el papel de la clase obrera, la demanda, consigna histórica, función de la desfetichizadora de la filosofía y el arte, y la utopía y la revolución cultural. En este texto de los elementos para una teoría del objeto, propiamente lo que Lefebvre hace es una operación un tanto compleja que podría considerarse como una ontología de la dimensión objetual de la ciudad. Dicho en otras palabras, considerar la ciudad como objeto. Eso permitiría hablar de la ciudad como mercancía, permitiría hablar de la ciudad como obra de arte, y eso permitiría también hablar de la ciudad como objeto transnaturalizado, ¿no? En esta operación, digamos, se hace un ejercicio de abstracción, pero hasta cierto punto, una especie de abstracción racional o racionalizada, de tal manera que refleje los elementos de los que forma parte o que forman parte de él. Una determinación de niveles de presencia de la ciudad es justamente ese ejercicio que hace Lefebvre, y que permitiría entonces considerar a la ciudad como un objeto, en primer lugar. En segundo lugar, permitiría establecer la dimensión material del objeto ciudad. Permitiría también establecer, en tercer lugar, una dimensión semiótica del objeto ciudad. Un cuarto elemento, el papel y lugar del objeto en el proceso comunicativo, o sea, la ciudad como parte de ese proceso comunicativo. Un quinto elemento, las funciones comunicativas y semióticas de la ciudad, o sea, de este objeto llamado ciudad. Un sexto elemento, la trascendencia de la ciudad, o sea, la tarea, la labor de ir más allá de la dimensión objetual de la ciudad, considerada como un instrumento, pero también como un
un habitar, una forma de habitar, es decir, como sujeto, no como objeto, sino como sujeto, que se traduce en la categoría del habitar. Esta categoría fue expuesta por Heidegger en Construir, Habitar, Pensar, y en un texto básicamente desarrollado citando a Hölderlin, el poeta del siglo XIX, bajo la idea de que como poeta habita el hombre en esta tierra. Son contribuciones que hace Heidegger y que las retoma Lefebvre con, digamos, con poca, ¿cómo se podría decir? Podríamos decirlo más bien, con poca explicitación. No lo hace tan explícito, pero sí lo menciona, sobre todo en textos como Espacio y Política y en textos como El derecho a la ciudad. Lefebvre es un lector asiduo también de Heidegger, pero lo lee con pinzas, ¿no? Hace una lectura cuidadosa, pero sabe que Lefebvre sabe que Heidegger debe ser leído con mucho cuidado, tal como lo expusieron los pensadores de Frankfurt. Por último, el último aspecto que se destaca de esta construcción de una teoría del objeto es lo que Lefebvre llama la rehabilitación o la restitución del objeto. Esto es, la restitución, en este caso, o la posibilidad de la restitución de la ciudad, una vez que se descodifica y que se restituye también la acción humana. Creo que estamos en el límite del tiempo. Solamente me resta decir que justamente en esta reflexión que Lefebvre hace sobre la ciudad, sobre la construcción de la ciudad como objeto, de la expresión de la ciudad como rostro de la modernidad, como máscara de la modernidad, expresada a través del estallido de la morfología tradicional, a su vez como ideología de la modernidad, visualizada desde el progreso económico. Desde ahí es posible identificar un conjunto de niveles y dimensiones de este objeto, de este superobjeto llamado ciudad. Y desde ahí es posible entonces hacer una invitación a la lectura, después de 30 años de su fallecimiento, de Lefebvre, y que seguramente nos seguirá haciendo aportaciones fundamentales para la lectura crítica de la ciudad. Yo quisiera dejar ahí mi exposición para dar paso a los comentarios de Daniel Guerno, a quien le sigo agradeciendo por esta oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ilustraste muchas cosas importantes de estos textos, de ese pensamiento, y es lo que vamos a seguir haciendo en estas próximas sesiones, ¿no? Por mi parte, me voy a centrar más sobre la dimensión del fenómeno urbano y del análisis que nos propone Lefebvre en este primer libro, de lo rural a lo urbano, de 69. Fíjese bien, son 21 artículos que publicó entre 49 y 69, es decir, en sí es una suma que se junta con otros trabajos que realizó también en esta misma época. Primera observación, yo creo que es necesario insistir sobre la personalidad de Lefebvre. Lefebvre es lo que los franceses han llamado un electrón libre, algo que va por su camino, y su camino le permite introducirse con algunos autores, tomarlos, rechazarlos. Jorge acaba de hacer mención del caso de Heidegger, pero es un autor que no se pone barreras, no se identifica ciegamente con la línea,
inclusive no se identifica con el marxismo absolutamente tradicional y dogmático que profesa el Partido Comunista Francés, entre otros, ¿no? Y en ese sentido, para mí es un personaje particularmente interesante de seguir y de leer. Lo pongo en el mismo nivel que Walter Benjamin, que también era un famoso electrón libre, Krakauer, amigo de Benjamin, y en fechas recientes hablaría de gente como Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, que se mete también a cuestiones de espacio y es en sus 3 libros sobre burbujas, entre otros, o un Armando Silva, que está entre psicoanálisis, ciencia de la comunicación e imaginarios, que es un tema con el cual mejor se conoce, el mismo Michel Maffesoli, etc. Todo ese tipo de gente, en mi opinión, hace aportaciones muy serias y desprendidas de esa obligación de hacer parte de una escuela, de una línea de pensamiento. Ahora eso para el CONICET, CONICIT, CONACIT o como se llame, Colciencias para los colombianos, pues es un poco molesto porque ¿dónde los voy a ubicar? ¿No? ¿De qué se trata? Lefebvre es filósofo, es ruralista en ese primer libro, es ligado a lo urbano, a la sociología urbana, como se los voy a explicar un poco, y realmente está aportando elementos de gran calidad al pensamiento, no solamente de su época, sino al pensamiento actual. Quisiera agregar un par de cosas sobre la dimensión biográfica. Ya lo comentó Jorge, pero Lefebvre nació en los Pirineos Atlánticos. Pirineos Atlánticos significa el fondo de Francia pegada a España y pegada a la izquierda, es decir, del lado del mar, ¿no? Atlántico. Y nace en un lugar que se llama Haguenau, la cual pude averiguar a través de Wikipedia y demás, que cuando él nació, ese lugar tenía 3.128 habitantes, es decir, nace en un pueblo, literalmente. Y decide retirarse en Navarrenx, ya lo dijo Jorge, en un pueblo de la misma región que no pasa de los 2.000 habitantes. Es decir, es un tipo que vino del medio rural, se insertó en el medio rural y de allá se pegó a lo que estaba transformando la realidad francesa y la realidad de muchos países del mundo en esa época, que es las zonas industriales urbanas de enorme crecimiento. Esto nos va a explicar una cosa, de que de los 21 textos que están en este libro, a ver si lo logro poner, bueno, la portada la tienen de la versión más reciente en el póster, pues la primera parte se dedica a la cuestión urbana. ¿Por qué? Porque Lefebvre estaba en la resistencia francesa, se tuvo que esconder porque el Unión de Vichy lo quería atrapar, obviamente, por marxista, se esconde en los pueblos del Pirineo y aprovecha trabajando sobre los archivos que tenía a su disposición, es decir, los archivos rurales, los archivos de los pequeños municipios, de las pequeñas localidades, y sus primeros trabajos se van a orientar justamente a la cuestión rural. Obviamente le va a poner una dimensión marxista con la renta de la tierra, uno de los temas centrales que tomó Marx para explicar la formación del espacio y la estructuración del espacio. Estos son los primeros textos. En alguna forma, no es tanto filosofía ni cuestiones urbanas, es realmente sociología rural, la podríamos llamar, ¿no? Esos textos son muy importantes y de hecho quisiera mencionar que varios autores que conocemos como sociólogos urbanos, como Georges Remy, el autor belga, empezaron en la sociología rural. ¿Por qué? Porque en el momento que empiezan a trabajar en la posguerra, estamos frente a un mundo todavía muy rural. A fin de la guerra, como por los años 50, la mitad de la población francesa vivían en zonas rurales. Y de hecho, en 49, un geógrafo que se llama Gravier escribió un libro que hizo mucha fecha y mucho
mucha revoltura, digamos, en el pensamiento de la época, que se llama París y el desierto francés. Bien, eso nos explica, digamos, una parte del libro. Probablemente para los sociólogos rurales tenga cierto interés, para nosotros que estamos en lo urbano, seguramente un poco más. Y el resto es una selección de textos que tocan ámbitos muy variados del pensamiento sobre el urbano. También hay que reconocer que quien edita este libro, quien reúne esos textos, es Mario Gaviria, un español que fue alumno de Lefebvre cuando estuvo en Estrasburgo, después del 68 francés, y que se volvió su amigo, que lo invitó muchas veces a España con su familia, lo que nos lleva al texto que quiero presentarles mañana, que es muy poco conocido, que es La arquitectura del placer, que es un texto sobre la arquitectura de las zonas turísticas. Estamos en el boom de la época franquista del turismo masivo en España, y Gaviria hace una selección de textos que atraviesan, digamos, el pensamiento urbano de Lefebvre en todos los momentos entre 49 y 69. Y lo interesante del caso es que esos textos son a veces la primera expresión del pensamiento de Lefebvre y va a ser retrabajado posteriormente. No crean que en términos actuales es autoplagio, ¿no? Como a veces acusan a algunos. No, solamente que tiene un pensamiento que se va construyendo y va aportando nuevos elementos, nuevas síntesis, cosas que dice en este libro lo vamos a encontrar en la Revolución Urbana, por ejemplo, o en el derecho a la ciudad y cosas de ese tipo. El mismo Lefebvre dice al respecto de este texto, con toda honestidad, que la selección de textos muestra la creciente desilusión sobre el curso de la historia, que en los primeros textos se vean sellados por la confianza en la misma, confianza que se va a derretir progresivamente. ¿A qué se refiere? De que en alguna forma, aún desde una perspectiva marxista, lo que está pasando en la posguerra, en la post-Segunda Guerra Mundial, es estimulante porque se está empezando a industrializar el país, es decir, a modernizarse, pero también se está ofreciendo nuevas perspectivas para las clases trabajadoras de salir a veces de una miseria muy fuerte que había en el campo. Hay que pensar también que después de la Segunda Guerra el campo queda devastado, pero además con una pérdida de mano de obra importantísimo, porque los que mandaban en primera línea de frente eran obviamente los campesinos, inclusive muchos analfabetas, ¿no? En esta época. Bien. Nos dice Lefebvre que finalmente hay una liga muy fuerte entre industrialización y urbanización. Bueno, para nosotros ya es evidente en este caso que esto implica una transformación radical de la sociedad. En la Revolución Urbana, otro libro que surge en los 80s, perdón, Lefebvre va a decir que, bueno, hay países que han pasado de un régimen, digamos, mucho más rural a un régimen industrial urbano y después pasan a lo totalmente urbano, pero que, por ejemplo, los países subdesarrollados, textualmente en el libro, superponen los tres tiempos y viven tanto los problemas del mundo rural como los problemas de la industrialización y el problema de este mundo moderno y hoy, que llamáramos inclusive hoy, postmoderno. Bien, pero lo que es interesante en este libro de lo rural a lo urbano es que Lefebvre no va a empezar a trabajar lo que, por ejemplo, va a trabajar Castells, que es la relación entre industrialización y ciudad. Lefebvre, curiosamente, y ahora les voy a explicar en mi opinión por qué es así, va a empezar a trabajar la transformación de la vida cotidiana. Y eso es extremadamente importante. Y yo le explico en parte, y he leído, si me acuerdo de otro autor francés, esa reflexión, en los años 30, cuando Lefebvre monta a París, porque
así se dice en francés, ir a París es montar, elevarse, ¿no?, hacia la sabiduría y la belleza y la modernidad y la novedad de la gran ciudad, acaba siendo taxista. Bueno, no sé si fue el primer filósofo taxista, pero no dudo que, y los he visto, en París hay muchos. Entonces Lefebvre recorre la ciudad. Es decir, Lefebvre no es una persona que tiene solamente una visión abstracta de la ciudad, tiene una visión de vivencia de la ciudad, que es extremadamente importante. Al respecto, para poner en paralelo, alguien como Paul-Henri Chambardelot, que fue también de los primeros grandes sociólogos urbanos después de la Segunda Guerra Mundial, por su mismo origen aristocrático, es llamado a la aviación y hace fotos aéreas durante la guerra por razones militares, y eso le invita a otra lectura también de la ciudad, que es la ciudad cuando la ve uno desde el mapa, desde la foto aérea, hoy desde el Google Maps y Google Earth, etcétera, que nos ofrece posibilidad de entender la ciudad en forma especial. Pero la forma pedestre, ¿no?, y lo digo en el sentido positivo, de a pie, de la gente de a pie, o la gente en coche, como chofer de taxi que nunca sabe dónde lo van a mandar, es sumamente interesante, y yo siento que nos explica mucho de ese sentido de la realidad concreta, de la realidad de lo cotidiano, y del análisis de lo cotidiano que nos va a ofrecer Lefebvre en este libro. En ese sentido, por ejemplo, vamos a encontrar textos como psicosociología de la vida cotidiana, un capítulo de este libro, uno que se llama La Taberna Club, y yo lo hubiera llamado El Café, porque a eso se refiere, que son de traducción, el barrio, la vida de barrio, etc. Y eso nos muestra que Lefebvre sí tiene un acercamiento real importante con las clases populares. Al respecto también quiero manejar la idea y la certeza, además, que el mismo Partido Comunista francés en esa época tenía mucho acercamiento con la gente que vivía en los grandes conjuntos habitacionales. Siempre se ha visto como un partido que se encargaba de la organización sindical, de la fuerza proletaria, de la política, pero también hay que reconocer que el Partido Comunista se introducía en los conjuntos habitacionales, tenían bases, tenía células, y actuaba a través de impulsar servicios comunitarios como lavandería, cocina, guardería de niños, eventos culturales como teatro, etcétera, a beneficio de los trabajadores. Y la cercanía con sus reservas de Lefebvre con el Partido Comunista nos explica también este interés por esta vida cotidiana de estos trabajadores que salen del campo y que se van a la ciudad. Hay una cosa que hay que recordar. En esa época, la migración campo-ciudad no era tan diferente de la que conocemos más bien en nuestros países latinoamericanos. Piensen que los bretones, por ejemplo, los vascos, etcétera, muchos que llegaban a París llegaban con su idioma, con su cultura, con sus tradiciones, y se encontraban de repente en cajas de conejo, como lo llamaron los clapiers, que eran esos edificios periféricos, o se encontraban en pequeñas casas que no tenían nada que ver con el modo de habitar que se conocía en el campo, en el habitar tradicional del medio rural. Y esto hace que se va a dar una fractura, digamos, entre las condiciones de vida, no todas positivas, que obtienen los trabajadores que migran al insertarse en lo urbano. Bien, esa dimensión de la vida cotidiana yo creo que es particularmente importante, y Lefebvre aquí hace una ruptura epistemológica muy importante. Él dice que constata que para los filósofos tradicionales, a priori, la vida cotidiana no es materia filosófica. Así textualmente lo escribe en el libro.
Al contrario, él asume que lo cotidiano constituye, en sus términos, una primera esfera de sentido y agrega, o bien se trabaja a aplastar ese residual, o bien se lo considera como lo irreductible, como el precioso contenido de formas abstractas y de las diferencias concretas. Es decir, no solamente observa Lefebvre lo cotidiano, lo valora como materia filosófica. Eso es estrictamente importante y eso lo va a llevar a escribir esa suma, que son los 3 libros que ya mencionó Jorge Gasca sobre la vida cotidiana, 3 libros escritos cada uno en los 40, uno en los 60, uno en los 80, que marca y que establece la evolución del pensamiento de Lefebvre sobre la vida cotidiana. Y no es que sea un tema que no nos interese los que estamos en lo urbano, es un tema central. Y habrán visto que en la actualidad muchos autores revalorizan esta aproximación a la vida cotidiana. De hecho, en la revista Veredas, que produjo la Universidad Autónoma Xochimilco, con este evento que ya se comentó sobre los 10 años del fallecimiento de Lefebvre, hay un artículo de la profesora Alicia Lindon que justamente hace una buena introducción a este pensamiento de Lefebvre sobre la vida cotidiana. Y les puedo decir que muchos de sus planteamientos son elementos que todavía son entendible y aceptable y valorable dentro del contexto actual de nuestro entender de lo que es la vida cotidiana. El segundo punto que quisiera tratar es la cuestión de los modos de habitar. Eso va a llenar una serie de capítulos, porque la producción del espacio en la modernidad creciente que va a observar Lefebvre se va a concretar en una producción masiva de vivienda en la posguerra. Hay que reconstruir, hay ciudades como el centro de Marsella, por ejemplo, sobre el puerto, ha sido arrasado. Hay ciudades como Dunkerque, Nantes, etcétera, puertos, en la cual los alemanes hicieron destrozos, si no fueron los americanos y los aliados que hicieron destrozos al querer reconquistar los espacios urbanos en el avance contra el nazismo después del desembarque del 6 de junio 44. Entonces, la política urbana de la posguerra va a ser con una intensa participación del Estado, con enormes capitales, y se van a crear toda una serie de programas de vivienda que no solamente empezaron en este momento. Hay que reconocer que Francia tiene una política de vivienda pública desde por lo menos inicio del siglo XX, con la producción de lo que se llamó HLM, habitación de renta moderada, que va a seguir y se va a intensificar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Lefebvre se interroga justamente sobre las dos formas, las dos figuras, digamos, que va a tomar la vivienda pública y la vivienda privada después de la Segunda Guerra Mundial, porque es una transformación radical de la ciudad. Y son dos, básicamente. Una son los grandes conjuntos habitacionales, que han sido muy estudiados por los sociólogos urbanos franceses, inclusive latinoamericanos, porque se repercutó sobre el pensamiento urbanístico latinoamericano, y lo que se llama el pabellón. Cuando explico a mis alumnos lo que es el pabellón, que yo sé por en Argentina lo llama el chalet, pues les digo, mire, lo más fácil para entender el pabellón es ver la casa del papá de Amélie Poulain en la película. La casita de ladrillo con su pequeño jardín y hasta con su enano de jardín, como en el caso de la película, ¿no? Es una caricatura, pero expresa muy bien ese tipo de cosas. Esos dos modelos se van a implantar y obviamente tienen un funcionamiento distinto, ¿no? Las posibilidades que ofrece al habitante son totalmente distintas de vivir en un cachito de propiedad privada cerrado al vecino, a veces con conflictos, etcétera, y el caso del conjunto habitacional en la cual está uno
a veces mucho más alejado de las zonas de comercio y de servicio, en un conjunto en el cual hay un tipo de convivencia que también puede ser complejo. Y estoy hablando solamente de la primera fase, que es la que toca Lefebvre en esta parte, es conjuntos y viviendas ocupados por migrantes franceses en primera instancia. La cuestión se va a complicar con la llegada de migrantes norafricanos, entre otros, que van a introducir formas culturales distintas y con la crisis después de los 70 van a introducir conflictos de tipo laboral por la falta de empleo y una gran problemática urbana de la cual países como Francia, pero también Inglaterra y otros no han salido, ¿no? Las grandes ciudades, y París se vuelve la mayor ciudad, bueno, siempre lo fue, pero una ciudad que rebasa de lejos el desierto francés de la cual hablaba Gravier, va a romper, digamos, con todo un esquema, una forma de habitar que se daba en las zonas rurales y posteriormente en los lugares de origen extranacional de esas personas que trabajan esto. Esto, por cierto, tiene cierta similitud con los trabajos realizados por Bourdieu sobre la vivienda, y efectivamente es una ruptura de las bases tradicionales de la forma de vivir en comunidad que tenían esas gentes antes. La segunda orientación, le decía, de las urbanizaciones periféricas son esos conjuntos, muchas veces de tipo privado, y al respecto, por ejemplo, Lefebvre va a hacer el prefacio, que está incluido en esta selección que hizo Mario Gaviria, el prefacio de un libro de Nicole Aumont y de dos otras personas de apellido Raymond, que se va a publicar en 67 sobre el hábitat, l'habitat pavillonnaire, el hábitat en pabellones, el hábitat en chalet, como lo queremos llamar. Ese libro, les puedo decir, porque en esta época yo estaba cursando mi licenciatura en arquitectura, ese libro marcó mucho los arquitectos de la época y el pensamiento, el inicio del pensamiento urbano que se daba en esta época. Y Lefebvre es justamente el que interviene en la presentación de este libro, que considera que es un libro clave para entender esa vivienda aislada, esa vivienda en conjuntos habitacionales extensos, ¿no? También en este libro, con relación al hecho de habitar, ya me pongo a la limón con lo que ha dicho Jorge Gasca, está la referencia al habitar desde Heidegger. Aquí es interesante que Lefebvre, como les decía, es un electrón libre, porque es capaz de liberarse de un pensamiento doctrinal marxista y de referir a Heidegger, no para tomarlo todo como bueno, pero yo considero que sabe aprovechar muy bien este pensamiento heideggeriano para definir el habitar. Inclusive hace referencia en el texto a Bachelard y este libro que se ha vuelto nuevamente de moda, La poética del espacio, de Bachelard, que es otro libro clave que se está estudiando mucho en sociología, psicología, filosofía del espacio, pero también geografía humana, en sus buenas versiones, para llamarlo así, ¿no? En ese sentido, Lefebvre considera que la vivienda es un bien cultural, y eso es eminentemente importante en su reflexión. La casa de familia ha desaparecido con el crecimiento de la urbanización, o eventualmente se recupera como casa de campo, que es algo que pasa mucho con los franceses, que les gusta manejar sus orígenes, inclusive de pueblo, no niegan sus orígenes del mundo rural, y muchas veces se recuperan esta casa como una casa de familia en la cual en primer tiempo se visita a los abuelos, a los parientes
de la generación anterior, pero que después se recupera como la casa en la cual a veces se pasa todas las vacaciones de julio a agosto con los hijos. Y eso mantiene, por cierto, una forma de una liga entre lo rural y lo urbano, todavía muy presente en sociedades como la francesa, la inglesa, la belga y otras. Bien, esto es un aspecto interesante y para entender justamente esas dimensiones culturales de la vivienda, Lefebvre maneja algo que yo creo que les va a gustar mucho a los que se interesan por los métodos cualitativos. Dice, solo la entrevista no dirigida puede captar el habitar. Textual, lo vuelvo a decir. Solo la entrevista no dirigida puede captar el habitar. Y los cuestionarios precisos no llegan lejos. Esa es una cita textual de Lefebvre, y yo creo que es importante. Él justifica claramente el uso de métodos cualitativos para trabajar el habitar, y en esto vemos que es precursores de todos los trabajos sobre el habitar que se han hecho en fechas recientes, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Prácticamente. Y como último punto, quisiera hacer una referencia de poner en contexto este libro que finalmente atraviesa una buena parte de la producción de Lefebvre con lo que estaba ocurriendo con la sociología francesa de esta época, ¿no? Y básicamente a través de dos figuras, que ya le mencioné, Paul-Henri Chambard-Delau, y el segundo es Raymond Ledru, que es mucho menos conocido en el contexto latinoamericano, tampoco Chambard-Delau, aunque quizás un poco más por los psicólogos sociales. De hecho, vamos a observar que son gente prácticamente de la misma generación. Si bien me acuerdo, Chambard-Delau nace en 11 o en 14 y Ledru también en 17, en 1917, es decir, son 10, 15 años más jóvenes que Lefebvre, pero es gente que empieza a producir después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento no nos olvidemos que ya Lefebvre es una persona con mucha trayectoria, ya tiene cerca de 50 años y ya ha producido una enorme obra filosófica y marxista específicamente, y es cuando va a empezar su producción sobre lo rural y lo urbano que vamos a encontrar en este libro, ¿no? En primer lugar, lo que he podido observar por las lecturas de las dos personas mencionadas es que existe un interés común por el habitar de las clases trabajadoras, manejado de forma distinta, desde perspectivas distintas. Chambard-Delau, por ejemplo, es mucho más psicólogo, etnólogo inclusive, va a dirigir el Centro de Etnología de lo que va a ser después la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Ledru es mucho más sociólogo, pero ambos se van a preocupar por esta vida de los trabajadores. Sin embargo, quizás la diferencia más fundamental es que tanto Chambard como Ledru son pensadores reformistas que se acercan mucho al Estado y que contribuyen a estudios del Estado para ver cómo se mejora o se construye de mejor manera, no desde el sentido arquitectónico, sino del sentido quizás funcional y social, los conjuntos de vivienda y los proyectos, ¿no? Solamente para dar una anécdota, me acuerdo en un texto de Chambard, él habla cómo la calefacción en aquel entonces era una calefacción de carbón, y la gente que vivía en un piso alto pues tenía que ir al sótano de los edificios donde estaban los lugares en la cual cada persona tenía una pequeña cava para guardar el carbón, y había que subir el carbón. Entonces, como en una cubeta, o más esas cubetas especiales para el carbón que se usaba, que yo todavía las conocí,
en Europa en los 50s y 60s, se cargaba lo suficiente para un día, a veces ni siquiera, dependía del frío, obviamente. Y la gente lo que decidió de hacer era usar la tina para almacenar el carbón y bañarse en el lavabo, ¿no? Limpiarse a través del lavabo, que fue una costumbre que duró mucho en Europa, seguramente avanzado los 60s, por lo pronto en las clases populares. Todos esos detalles están marcando la similitud del pensamiento de Chambard con el pensamiento de Lefebvre, por ejemplo, sobre la forma de vivir, sobre la forma de habitar, de apropiarse, de hacer suyo la vivienda, que finalmente no provenía de una lenta evolución de una vivienda familiar, sino de una imposición del Estado que le ofrecía esas referencias, ¿no? Bien, sí, en particular, en parte del libro de Lefebvre, del rural y lo urbano, se mete mucho con el concepto de apropiación. Y en ese caso, Chambard ha hecho una definición de la apropiación del espacio que yo valoro mucho y que reproduzco con mis alumnos, en la cual dice, entre otros, bueno, apropiarse es tocar, sentir, soñar, etcétera, etcétera. Es decir, una visión, digamos, de los conceptos que manejamos mucho en lo urbano como la apropiación, es una visión que rebasa la visión puramente material, sino que se introduce, entre otros, en los imaginarios, y eso para mí, y el trabajo que realizo sobre esto, es realmente importante, sobre las formas de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene otro aspecto que quería tratarles brevemente, es la cercanía que tuvo Lefebvre con la Revolución de Mayo 68 y su proximidad con los jóvenes. Lefebvre, justamente por ser un pensamiento, un pensador, pero no dogmático, ¿no? Libre en su pensamiento, tenía un cierto carácter libertario, no diría anarquista, pero libertario, y que interesaba mucho a los jóvenes que justamente estaban en contra de los dogmatismos. Lefebvre estaba muy en contra del estructuralismo de Althusser, por ejemplo, ¿no? Y su obra pegó mucho, sus enseñanzas pegaron, porque cuando estalla lo de Mayo 68 y estalla en parte en Nanterre. Nanterre es justamente una de esas muestras de los grandes conjuntos habitacionales con una universidad nueva que se ubica en esos barrios populares, en la cual hay muchos inmigrantes de todo tipo, de todos los países, viviendo en esos departamentos. Y Lefebvre es muy oído. Sin embargo, Lefebvre es grande. Lefebvre tiene 67 años, no es el profesor que tiene 10, 15 años más que sus alumnos y que se vuelve un poco, digamos, un compañero de lucha, sino que literalmente Lefebvre era un pensador que seguía a los jóvenes. Y eso fue muy importante. Y yo creo que eso, acercamiento con los jóvenes, es también parte de esa posición contestataria que todavía encontramos en el viejo Lefebvre, ¿no? Influyó sobre el pensamiento de Daniel Cohn-Bendit, por ejemplo, a pesar de la diferencia de edad. Ya en el mismo 68, Lefebvre acepta una plaza en Estrasburgo, en la Universidad de Estrasburgo. Estrasburgo es la universidad donde acabaron mandar a Georg Simmel en 1914, si bien me acuerdo, o 13, y donde va a acabar su vida. Simmel se quedaba mucho de que Estrasburgo era una universidad atrasada, de gente de pensamiento muy limitado, y no le gustaba mucho estar ubicado allá, pero Lefebvre acepta ese puesto donde sigue trabajando. Entonces vemos otro, justamente, electrón libre, Simmel, no lo mencioné al inicio, estaba en esta universidad de provincia finalmente, ¿no? Y ahora es una universidad de gran importancia.
Y termino, para dejar un poco de tiempo para algunas preguntas, no vamos a poder tomar muchas, ahorita se los comento, con un tema muy importante. Desde entre 57 y 60 hay un movimiento que se llama el Internacional Situacionista, que provenía de otra cosa, Internacional Letrista, que tiene un acercamiento con Lefebvre, entre otros porque ellos desarrollan un pensamiento urbano significativo sobre la psicogeografía urbana, sobre la deriva, la recuperación del espacio para pensarlo diferente, etcétera, que son justamente los situacionistas guiados en buena medida por Guy Debord, que fue el personaje más importante. Seguramente muchos de ustedes conocen la Sociedad del Espectáculo. Si leemos la Sociedad del Espectáculo y leemos a Lefebvre en varios de sus textos, no solamente de lo rural a lo urbano, vamos a encontrar ciertas similitudes, porque sí coinciden en su crítica de la modernidad, la desilusión de la cual hablaba Lefebvre, que es la de esos jóvenes que tratan de romper los moldes de la cultura y del arte de su época y que producen también una crítica de la ciudad importante. No tengo tiempo para entrar a detalle, puedo poner a disposición en un momento un artículo que escribí justamente sobre el situacionismo y su relación, entre otros, con el movimiento anarquista y sus planteamientos urbanos. Y yo creo que también ese acercamiento le dio vida y le dio difusión al pensamiento de Lefebvre. Todo lo que Lefebvre ha escrito sobre lo urbano se quedó un buen tiempo varado. ¿Gracias a quién? Gracias a Castells, a Manuel Castells. Manuel Castells quiso cometer un parricida, así lo llamo yo, de fuerte, al criticar Simmel, la Escuela de Chicago, y Lefebvre, todos en la misma bolsa, como una visión culturalista, ideológica de la ciudad, porque él se quería centrar sobre la dimensión de la sociedad urbana, de la sociedad moderna y de la ciudad como el lugar de la producción por excelencia. La verdad, sin quitar méritos a una buena parte de la obra de Castells, en este parecida que quiso cometer, hizo un gran error, porque aisló el pensamiento de Lefebvre por todo el éxito que tuvo con la cuestión urbana, y en América Latina sí aisló un poco el pensamiento de Lefebvre, aunque las editoriales españolas, las editoriales latinoamericanas y algunas visitas de Lefebvre a América Latina, yo tuve la ocasión de estar en sus dos visitas de 75 y 78 o 79, sí mantuvieron ese espíritu, pero definitivamente se impuso un pensamiento mucho más rígido. Pienso en el libro más rígido de Castells y Godard, que es Monopolville, sobre la ciudad de monopolio, sobre la ciudad de Dunkerque, que es un libro que ni siquiera se ha traducido. Probablemente es el único libro de Castells que no se ha traducido, que es de una pesadez de pensamiento y una rigidez de análisis que ha sido muy criticada y que no está a la altura de lo que Lefebvre y otros han producido como crítica de la modernidad y de la urbanización de esta época. Interrumpo acá. Jorge, si te quieres volver a poner en micrófono y cámara, les explicamos, nos queda media hora. Los invito a unas preguntas. Normalmente me han tenido que haber mandado una serie de preguntas, si es que las hay. Emilia, no sé si tú has podido recoger las preguntas o cómo está. Daniel, ahí, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí. Daniel, sí, abre tu video también, por favor. A ver, ¿qué pasa con este video? A ver.
La camarita, libérala. Ya. Yo creo que A tú ver, tienes ¿sí? ya compilación, ¿verdad, Jorge? Hay un par de preguntas. Una se refiere a el valor de lo rural en el tiempo contemporáneo, actual. ¿Cuál sería el valor de lo rural en nuestro tiempo? Y la segunda se refiere a lo que ya de alguna manera comentaste, la relación entre vida cotidiana y el situacionismo. Ya. Ajá. Entonces, bueno, pues esos son, uno ya está comentado, creo. No sé si quieras abundar un poco más sobre el tema de la vida cotidiana y el situacionismo. Sí, sí, la pregunta de Juan José, que es amigo y profesor de esta facultad en la UAC, yo creo que es importante de quizás retomar en la última sesión, Jorge, porque estamos, yo creo que en un momento en la cual estamos repensando lo rural a fondo. No estoy tan seguro que Lefebvre pudiera aportar a este nuevo pensamiento sobre lo rural, que las condiciones han cambiado, ¿no? De la modernidad pasamos a una cosa rara, hipermodernidad, posmodernidad, no sé cómo llamarla, en la cual lo rural ha tomado un sentido diferente. Es apéndice de lo urbano, es el lugar en la cual depositamos nuestros desechos, en la cual mandamos nuestras aguas negras, como por ejemplo aquí en México, en el estado de Hidalgo, que recibe todos los flujos de aguas grises de la Ciudad de México, pero también se ha vuelto el lugar en el cual nuestros imaginarios nos llevan a concentrarnos para escapar a la ciudad, ¿no? Rural como escape de lo urbano. Yo quisiera dejarlo, si nos permites, Juan José, en la última sesión, que sí vale la discusión, pero quizás no es directamente ligado a lo que hemos visto. Sin embargo, es cierto, los primeros capítulos de Lefebvre tienen que ver con el mundo rural. Yo creo que quizás para mí lo más importante es el reconocimiento a los mecanismos de la renta de la tierra, tal como los planteaba Marx, por una parte, que todo funciona eso en el mundo rural, ¿no? Y la pregunta de Luis Acevedo, que te aprovecho para saludarte, Luis, es un colega colombiano, dice así, ya veo la pregunta aquí abajo, ¿podría explicarse el interés de Lefebvre en la vida cotidiana? A ver, déjame ver. Perdón. En la vida cotidiana para el auge del movimiento internacional situacionista. Yo creo que no, porque viene desde antes, ¿no? Los escritos son desde 49. En caso de ver una influencia entre ellos, yo creo que la influencia va al revés. Es justamente el trabajo de Lefebvre que va a ser leído, porque finalmente Debord es también muy filosófico, no sé si fue filósofo o qué fue, pero es un tipo que se acercaba mucho a la filosofía y leyó Lefebvre. Debord es mucho más joven, y más bien es Lefebvre que influyó a Debord. Y si les digo, si leemos La Sociedad del Espectáculo y toda la crítica a lo urbano, hay una influencia de Lefebvre muy fuerte, ¿no? Que no viene de lo rural a lo urbano, viene quizás del conjunto de su pensamiento. Estuvo cerca, se reunieron en varias ocasiones, sin embargo, desgraciadamente Debord era un tipo paranoiaco, sintió que Lefebvre le había copiado cuestiones sobre la revolución urbana, etcétera, etcétera, y finalmente lo echa de sus cercanos, como lo ha hecho con mucha gente. Los situacionistas eran un poco como los trotskistas en aquel entonces, ¿no? Hacían una célula, metían un nuevo miembro y sacaban 3 y venían otros, y exactamente la forma de proceder, ¿no? Hay unos artículos, si quiere,
Si quieren se los hago llegar, en particular a Luis, justamente que me hizo el favor de mandar Jorge Gasca anoche y que no le he leído, pero yo creo que aclara un poco esta problemática. Pero sí, yo creo que es Lefebvre que influye sobre los situacionistas definitivamente, tanto por su estudio de la vida cotidiana, como por los elementos urbanos de la vida cotidiana. Y cuando los situacionistas hablan de que hay que romper todo, el arte, etcétera, hablan de romper ese superobjeto que es la ciudad, de fragmentarlo, de reconstruirlo, de reinventarlo completamente, ¿no? Y eso es una idea lefebriana completamente, en mi opinión. Jorge. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Óscar Alvarado hace referencia a la importancia que tiene lo rural. Yo creo que desde el punto de vista, podríamos decir, de los textos directamente tratados, como el caso de lo que estamos tratando hoy, el texto de lo rural a lo urbano, son en realidad pocos los trabajos relacionados con el tema de lo rural. Sin embargo, creo que de estas lecturas, aunque sean pocas, es posible, digamos, incluir el tema de lo rural como parte de la preocupación de Lefebvre sobre la modernidad. O sea, la modernidad y el análisis del territorio en general, pues no puede ser pensado actualmente sin la presencia del campo. Eso Lefebvre lo sabía, lo expone precisamente en ese texto y expone esa preocupación de incluir lo rural como una parte fundamental de eso que llama la relación entre la ciudad y las situaciones atrasadas de la vida rural. Precisamente el método progresivo-regresivo, digamos, ve la ciudad, pero en realidad ilustra el campo, ve hacia dónde el campo se dirige, cuáles son las tendencias de las zonas rurales, visualiza entonces esta situación de atraso, progreso, y esta, podríamos decir, falsa ilusión del progresismo que se ve muchas veces en las ciudades. Desde luego que analiza y reconoce la vida comunitaria en los textos de lo rural a lo urbano, hace referencia a esta importancia de los lazos comunitarios e incluso hace referencia a la necesidad de la geografía rural y las relaciones antropológicas, sobre todo la preocupación de la dimensión antropológica del estudio de lo rural, está presente en estos textos. Efectivamente son muy pocos, como dice Daniel, podría incluso llegarse a pensar que son escasos y que más bien tendríamos que inducir, ¿no? Inducir lo poco que escribió en este texto, especialmente para, podríamos decir, pensar o repensar el tema de lo rural. Sin embargo, en los años 80, todavía como parte de su preocupación entre la relación espacio y política, hace referencia a la tenencia de la tierra. Y efectivamente parecería como increíble, ¿no? ¿Cómo es que le preocupa ese tema prácticamente al final de su vida, ¿no? Estamos hablando del, si no me equivoco, del 78, un poquito después de haber escrito La producción del espacio. Creo que en realidad nunca deja de pensar en el tema de lo rural, precisamente por lo que expuso Daniel. Él viene propiamente de una provincia, ¿no? De la vida provinciana, de la vida profunda de las grandes, digamos, metrópolis a nivel mundial. Estamos hablando de Francia como un país de los más desarrollados de Europa. Entonces,
la opinión o la respuesta tendría que, digamos, replantearse. Efectivamente lo podríamos hacer la parte final de una manera un tanto más fundamentada en el sentido de la crítica de la modernidad, y a partir de ahí hacer un conjunto de reflexiones en torno al papel que tienen, diríamos en plural, los campos, ¿no? Tanto europeos como latinoamericanos y mundiales. Y creo que desde ahí tendríamos que ver cómo se da este fenómeno incluso de la globalización y la presencia de lo rural o de lo urbano dentro de lo rural, la distinción entre lo rural, la ciudad y lo urbano, y cómo se están dando actualmente las formas de vida rurales, pero basadas en formas de vida a su vez en tecnologías, en costumbres urbanas. Creo que eso podríamos visualizarlo de una manera, podríamos llamarle inductiva, a partir de esta relación rural-urbano, visualizando esa consigna que ya tocaremos más adelante, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Creo que eso tendría que decirse. En relación al situacionismo, efectivamente en este documento que se llama Lefebvre y el situacionismo, que creo que lo podemos compartir con los asistentes a este seminario, dado que está disponible en la red. Se explica, es una entrevista que le hacen a Lefebvre sobre si él fue militante de ese grupo. Y bueno, explican varias cosas importantes, que en realidad nunca fueron más de 10 los integrantes de ese movimiento llamado situacionismo, eran muy pocos, y que él en realidad no se puede considerar como un militante. Sí participó, estuvo vinculado con ellos, si no me equivoco, por ahí del año 58, entre el 58 y 61, cuenta que en realidad es como una especie de amor, una relación amorosa, pero también dice que las relaciones amorosas pueden llegar a terminar mal, y entonces dice que la relación con el situacionismo es una relación amorosa que terminó mal, y hace referencia precisamente a que lo acusaron de plagiario. Algunas noches se sentaron, lo cuenta en ese documento, para escribir un documento que precisamente consulté un libro que se llama Textos Situacionistas, y justamente ahí aparece en ese libro, un texto de Lefebvre sobre la relación o la exposición y fundamentación de lo que es la vida cotidiana. Entonces, él comenta en la entrevista, primero, en el texto comenta los fundamentos de la vida cotidiana, cómo se replantea la vida cotidiana como parte de una, digamos, consideración diferente de lo que podríamos llamar nosotros un tiempo sistémico, un tiempo estructural. Él da las pautas para considerar que hay algo así como dos tiempos, un tiempo enajenado y un tiempo alternativo. Y esa es la parte que les interesa a los situacionistas. Ese tiempo alternativo, tiempo libre, ahora lo podemos visualizar, por ejemplo, si lo contrastamos los textos de Lefebvre con los textos de, por ejemplo, Bolívar Echeverría, donde habla de la relación entre el juego, el arte y la fiesta. Efectivamente, esas tres dimensiones de lo humano están presentes en los textos de Lefebvre, si bien un tanto dispersos, pero están presentes, hay que buscarlos y efectivamente aparecen. Ese tiempo al que Bolívar Echeverría le llama el tiempo de ruptura, que son, dice él, algo así como burbujas de libertad que se dan incluso en los tiempos y en los espacios de la vida cotidiana, y que son visualizaciones de formas alternativas de construir aquí y ahora espacios de libertad.
efectivamente los visualiza Lefebvre, y eso es lo que les apasiona a los situacionistas, y justamente es parte de lo que Lefebvre expone en esa entrevista, que la vida cotidiana justamente es lo que lo unió a los situacionistas, pero que terminó mal. Entonces creo que con eso pues se responde esa inquietud de la relación entre vida cotidiana y situacionismo. En conclusión, es a partir de la teoría de la vida cotidiana, tal como lo expresó Daniel, que lo empezó a trabajar incluso en 1943, 49, lo que lo unió al tratamiento de los situacionistas, que efectivamente son radicales en muchos aspectos, pero en realidad son un movimiento realmente débil, ¿no? De pocos integrantes. Creo que eso podría decirse. No sé si hay algunas preguntas más, Daniel. Sí, hay varias cosas, Jorge. Por ejemplo, María Robles dice, en mi opinión, fueron sus inquietudes rurales lo que llevó al estudio de la producción del espacio. En parte sí, María, pero también lo urbano. Él está viendo la transformación del espacio rural, la transformación del espacio urbano, y finalmente decide hacer una reflexión mucho más amplia que en su idea debería llevar una especie de espaciología, como la llama en la producción del espacio. Eso va a ser el objeto de la próxima sesión. Adán la vida dice, ¿qué fue lo que aportó David Harvey diferente a lo ya aportado por Lefebvre? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es que Harvey se ubica en la época actual, ¿no? Básicamente, y entonces ya enfrenta problemáticas diferentes, pero sí hay similitudes entre su forma marxista, de su enfoque marxista que pone a la cuestión urbana, neomarxista sería en el caso de Harvey. Sin embargo, yo agregaría que Harvey sí no toca la vida cotidiana, sí, a diferencia del estructurado marxismo a la Castells, Topalov y compañía, se mete a la temática cultural, entre otros en su libro sobre París y la modernidad, que es un excelente libro, por cierto, pero no desde la perspectiva de la vida cotidiana tan marcadas como las que tomó Lefebvre. Sigue siendo una persona muy, no voy a decir estructuralista, pero muy estructurada en su forma de abordar las cosas. Acuérdense que David Harvey fue antes un geógrafo neoclásico fundamental, ¿no? Y ese giro lo va a dar en los 70s hacia el marxismo, pero sí, bueno, ahora alguien preguntaba también de en qué nos sirve Lefebvre para estudiar lo actual. Es una pregunta que habrá que contestar al final, pero podemos anticipar lo siguiente. Yo creo que sí es importante que en nuestra crítica hasta de la vida cotidiana actual, la crítica de las estructuras actuales, la crítica de la evolución del espacio urbano actual, tengamos filiaciones en el pensamiento que explica cómo hemos llegado hasta acá. Y eso para mí es muy importante. Lo que me decepciona mucho en la actual es ver esos trabajos sobre el posthumanismo, del postanimalismo y cosas así. Dice, a ver, por favor, centrémonos un poco, ¿no? Hay una tendencia a tomar temas y a volverlo con mucha espuma como temas centrales, como la gentrificación. Yo reconozco haber escrito sobre el tema mismo, pero ok, yo creo que se puede llegar a cierto nivel, pero entendamos esta evolución del pensamiento, y Lefebvre es un eslabón fundamental para entender cómo estamos llegando al tipo de ciudad que tenemos, ¿no? Hay una proyección factible. En 15 días vamos a ver la producción del espacio. Jorge se va a centrar más en el contenido libro, entiendo, y yo decidí de no
no superponer a su presentación, él lo ha trabajado mucho y seguramente lo va a hacer de forma muy interesante, sino de trabajar sobre un libro que les digo que todavía no he leído, que lo descubrí apenas, una traducción española, que se las pondremos en el link, porque es muy importante, se llama la arquitectura del placer. Y eso se debe, ese libro se debe a su amistad con Mario Gaviria, que fue uno de los primeros críticos ¿cómo se llama? Del boom turístico español de los 60s y los 70s, y escribió este libro. Les voy a contar cómo se dio y su contenido. Y yo creo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho el turismo y el espacio turístico, pues no puedo desprenderme de leer a Lefebvre para esto, ¿no? El hecho que Lefebvre haya tocado esto, habla poco de turismo y ocio en otros libros, quizás más de ocio que de turismo, pero sí recuperar todo lo que pudo hablar sobre la forma material realizada o producido para el placer, el turismo, el descanso, etcétera, pues me parece esencial. Y eso finalmente es la finalidad de nuestro seminario, y yo creo que con eso, si te parece, Jorge, podremos terminar. ¿Por qué hacemos ese seminario? ¿No? Porque el pensamiento de Lefebvre es vigente, no para usar como recetario. Está claro, la situación evolucionó, no estamos en la modernidad que él conoce y que critica y de la cual sale desilusionado. Estamos en otra postmodernidad, hipermodernidad, como diría Lipovetsky, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos ayuda, nos ha guiado, nos ha formado el pensamiento, y eso es lo que tenemos que aprovechar, no para volverlo Biblia. Es decir, ya tuvimos nuestra dosis de dogmatismo, ¿no? Tanto de los neoliberales como del lado de un dogmatismo absoluto marxista. Recuérdese que Pol Pot vació la capital de Camboya y llevó todo el mundo al mundo rural. A eso se puede llegar con esos dogmatismos absurdos, ¿no? Entonces, Lefebvre es un pensamiento abierto. Lefebvre es un libro abierto que nos permite reconstruir cosas. Yo no me acordaba que Lefebvre había hecho una referencia tan clara al habitar, ¿no? Y estamos viendo que estamos hablando de habitar, pues recuperamos lo que dijo Lefebvre, ¿no? Claro. Cuando hablamos de los grandes conjuntos, cuando hablamos de esas porquerías de fraccionamiento, perdón la expresión, que estamos haciendo de 30,000 viviendas en las periferias de la Ciudad de México, que son realmente gallineros, ¿no? Pues hay cosas de Lefebvre que nos sirve sobre la forma en la cual se vive en esto, y eso lo vamos a encontrar en su obra. Yo con eso termino, los invito a la sesión dentro de 15 días, yo creo que va a ser muy provechosa. Les pasaremos materiales a través de los links del chat, me parece una buena solución. Agradezco, entre otros, a Angélica Dueñas. Para los que no la han visto, ella puso la referencia al texto que citó Jorge de Lefebvre y situacionismo. No sé si quieres cerrar, Jorge. Pues solamente resaltar algunos aspectos que ya con énfasis suficiente expresaste. Hay algunos puntos que seguramente trataremos. A mí me gustaría tratar lo que tú comentaste en relación a la apropiación. Es un concepto, yo diría, que se ha leído se ha leído mal, y que seguramente lo trataremos con más rigor en la ocasión de tratar la producción del espacio. El otro aspecto que me parece también clave de resaltar es la relación entre la producción y la construcción, digamos, de un discurso alternativo, marxista, que propiamente es con lo que abriremos la próxima sesión, y que seguramente esta exposición de hoy, comentarios y diálogos, pues servirán solamente para abrir una gran cantidad de discusiones, temas,
e incluso diferencias, polémicas entre autores, inclusive marxistas, ¿no? Tú mencionaste dos aspectos que me parece justo tocar en otro momento con más calma en relación a esta, pues yo diría, confusión y mala lectura que hizo Castells de su maestro, de Lefebvre, cuando critica la idea de una cultura urbana, y pues en realidad pues era muy joven Castells. Esperemos que ya a estas alturas de la vida haya entendido lo que no leyó, porque además es claro que en la cuestión urbana no leyó a Marx, lo leyó a través de Althusser, y bueno, tiene una gran cantidad de errores el joven Castells, que seguramente pues actualmente se leerían de otro modo. Bueno, solamente agradecer a todos los compañeros que se conectaron de Colombia, de Brasil, de Chile, creo que de El Salvador había un compañero, los mexicanos, por supuesto, de Colombia, de Venezuela, y bueno, pues un agradecimiento a todos por este interés que tienen por la lectura apasionante y también apasionada de nuestra parte, por este gran maestro que es Henry Lefebvre. Muchas gracias. Yo quiero también aprovechar para agradecer a Abraham Trejo y a Emilia Torres, que estuvieron tras bambalinas para hacer que eso funcione con esas tecnologías, ¿no? Nos veremos en 15 días, parece que es la misma conexión. Sigan difundiendo el evento, hay lugar, nos saturamos, muchos de los que se habían apuntado no llegaron, así que todavía hay muchos espacios y esperamos ansiosos de volverlos a ver. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo especial.